Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos los amigos de Mujer de Visión que se conectan con nosotros los lunes en la noche para estudiar acerca de personajes de la Biblia que no son muy conocidos, algunos de ellos, pero que de todos ellos aprendemos una lección. Así que estamos contentos de iniciar en esta noche nuevamente otro tema que tiene que ver con un personaje que quizás hemos escuchado algo de ella en algún momento, pero tal vez no hemos pensado en la trascendencia de su presencia y por lo cual aparece mencionada en la Biblia. Espero que hayan tenido una buena semana. Acabamos de terminar la celebración de la Semana Santa, ¿verdad? Como le llaman, la semana que registró los últimos acontecimientos de la vida de Jesús. Y aunque muchas personas toman esta semana más bien como una vacación para ir a la playa y ir a diferentes lugares, otros en medio de todas estas situaciones toman tiempo también para reflexionar y meditar. Aunque yo quiero decirles algo, la reflexión y la meditación acerca del sacrificio de Jesús, ese sacrificio que Él hizo por nosotros, no necesariamente tiene que ser en una semana del año. Debiera ser todos los días, los 365 días del año, porque ese acto de salvación, ese acto de justificación de parte de Jesús, de Dios al dar a su Hijo para que pagara la culpa de nosotros, es algo por lo que nosotros debiéramos estar eternamente agradecidos. Todos los días de nuestra vida debemos darle gracias a Dios por eso que Él hizo por nuestra salvación y por el perdón de nuestros pecados. Saludamos a todos los que se están conectando en esta noche. Agradecemos nuevamente, les digo, su presencia con nosotros y esperamos que el estudio que vamos a realizar pueda ser de gran enseñanza y de interés para cada uno de nosotros. Bueno, por aquí, por Carolina del Norte, donde nos encontramos, pensábamos que el frío se había ido, pero estábamos equivocados. Han habido días calientitos y de pronto nos llegó una helada. Fíjense que anoche no nos habíamos dado cuenta, no habíamos revisado el reporte del tiempo. Y cuando nos vinimos a dar cuenta era ya tarde en la noche y nos estaban diciendo que iba a haber una helada y pues ustedes saben que el técnico es amante de las flores y de su jardín y de todas esas cosas y habíamos sembrado ya muchas plantas, a lo menos déjenme decirle, hay casi 30 y pico, cerca de 40 materos dentro del garaje que tuvimos que salir corriendo en la oscuridad de la noche, traerlos hacia adentro en el garaje para protegerlos un poco de la helada que hubo anoche y esta mañana, y creo que esta noche todavía también vamos a tener una bajada de temperatura fuerte, así que seguirán ahí por lo menos hasta mañana, pasado mañana, que quizás el clima se ponga más benévolo y podamos sacarlo. Así que con todos estos cambios inesperados del clima, tenemos que aprender a bregar, tenemos que aprender a echar hacia adelante para hacer aquellas cosas que tenemos que hacer porque no nos queda más remedio, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar para comenzar con el estudio de esta noche. Así, acompáñenme a tener una corta reflexión y una corta oración. Buen Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque una vez más nos das el privilegio de abrir tu palabra para estudiar un personaje de los que están mencionados en este libro sagrado. Cada uno de ellos, Señor, nos lleva a una reflexión y sabemos que esta noche no será diferente.
que tú también permitirás que a través de la influencia del Espíritu Santo, que es quien toca nuestra mente, ayudándonos a tomar decisiones sabias y a darnos cuenta de nuestra condición, nos ayudarás para entender el mensaje que tienes para nosotros en esta noche. Gracias por todos aquellos que se están conectando y por los que posteriormente verán este video, esperando que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vengan con su Biblia para que me acompañen a descubrir quién es el personaje de esta noche. Busquen en su Biblia en Segunda de Samuel, el capítulo 4. Segunda de Samuel, capítulo 4. Allí vamos a encontrar el personaje de esta noche. Es una mujer de la lista esa grande que tenemos de mujeres que no conocemos su nombre. La Biblia no da su nombre. Pero vamos a saber quién es y vamos a darnos cuenta de por qué esa mujer que no es identificada con un nombre cumplió una función muy especial. Está mencionada en la Biblia y hay algo que tú y yo debemos aprender de ella. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Leo de mi Biblia la Nueva Versión Internacional. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. ¿Quién es el personaje de nosotros en esta noche? Nada más y nada menos que la nodriza de Mefiboset, el hijo de Saúl. La Biblia no dice mucho el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl. Perdonen que me confundí un poquito. La Biblia no dice mucho acerca de esta mujer, pero podemos sacar por el contexto de la historia y de los acontecimientos que se mencionan en la Biblia algunas características y algunos puntos interesantes de estos personajes de los que no sabemos mucho. Ya dije, no sabemos su nombre, pero sabemos por la Biblia que era la nodriza del hijo de Jonatán, Mefiboset. ¿Qué era una nodriza? Una nodriza era la mujer encargada de amamantar y cuidar el niño, un niño. Esta era la función de ella. Posiblemente no hacía más nada. Posiblemente habían otras sirvientas que se dedicaban a cocinar y a hacer otras cosas. Pero esta mujer estaba única y exclusivamente dedicada a cuidar de Mefiboset. Lo cuidó desde su nacimiento, porque algunos registros indican que la mamá de Mefiboset murió cuando él nació. De manera que el niño quedó huérfano de madre, pero tenía a su padre y tenía toda su familia, los tíos, las tías, los hijos del rey Saúl, con quien el niño vivía cómoda y plácidamente en el lugar donde ellos se encontraban ubicados. Ahí estaba esta nodriza muy pendiente del niño, de satisfacer todas sus necesidades, de cuidarlo en todo momento, que no se golpeara, que no tuviera ninguna situación difícil, que nadie le fuera a hacer daño y que disfrutara de la niñez. La Biblia nos presenta a esta mujer en esa posición, la nodriza de Mefiboset. Evidentemente de eso podemos deducir que era una mujer pobre.
Porque si hubiera sido una mujer de buena posición económica, no hubiera sido nodriza, número uno. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés, que estudiamos de la hija de Faraón, que la niña, la hermanita Miriam, le dice a la hija del Faraón, ¿quieres que te busque una nodriza, una mujer para que te cuide el niño? Bueno, más o menos la misma situación de esta mujer acá. Aquella se llamaba Jocabet, pero esta no sabemos su nombre. Entonces era una mujer de bajos recursos, de bajo nivel también educativo, ¿no? Era una mujer que posiblemente no contaba con recursos financieros. Venía de un estrato sumamente humilde y había sido empleada para cuidar del niño. Todo su tiempo, toda su energía y toda su atención tenía que ser este niño. ¿Qué sucede? En el versículo que leímos, que es el único versículo donde ella es mencionada, no por su nombre, pero sí por su acción, encontramos que hubo una situación. Si ustedes leen los capítulos anteriores a este capítulo, encontrarán que Saúl, sus hijos y su ejército salieron a la guerra a pelear contra los filisteos. Y en la batalla, cuando la batalla estuvo bien recia, murió Saúl. En realidad Saúl estuvo herido y cuando él se vio herido, le dijo a su escudero, agarra la espada y mátame. El escudero no quiso hacerlo y él mismo se clavó la espada, ¿verdad? Y cuando el escudero vio que él se había quitado la vida, entonces tomó su espada también y se quitó la vida él, ¿no? Pero Jonatán y otros dos de sus hermanos perdieron la vida en este encuentro del ejército con los filisteos. Así que leemos en los capítulos anteriores toda esa tragedia que hubo y llegamos a un paréntesis que hay en el capítulo 4. En el capítulo 4 se habla de Isboset, el último hijo que quedaba ahí de Saúl y que por herencia debía de haber ocupado el lugar de su padre una vez muerto, ¿verdad? Pero resulta que habían otras componendas militares y otras personas que no estaban de acuerdo con esto. Y finalmente, si ustedes leen el resto del capítulo 4, van a encontrar la forma tan, yo diría, traicionera y desastrosa como dos hombres mataron a Isboset mientras él dormía, cortaron su cabeza y se la llevaron a David creyendo que estaban haciendo una gran gracia, que le estaban haciendo un gran favor, y encontraron que David se enojó muchísimo. Recuerden que Isboset tenía derecho a ser el heredero ahora que Saúl ya había muerto, que Jonatán, que le seguía en orden, también había muerto, que otro de sus hermanos había muerto, y ahora quedaba él y a él le tocaba esa posición por ley. Pero estos dos hombres le quitan la vida y a David eso no le gusta. Pero bueno, en ese paréntesis en el que aparece el incidente de hoy, encontramos esta mujer. Mueren todos estos, se forma un revuelo, los filisteos vienen para atacar el campamento como era la costumbre de ellos, agarrar despojos, a matar a todos los que fueran descendientes vivos de Saúl y hacer el desastre grande que ellos hacían como, vamos a decir, como manifestación pública de la victoria que habían tenido al matar a Saúl. Esta muchacha que está con el niño a las alturas de donde es mencionado este incidente, encontramos que el niño ya tiene 5 años. Hace 5 años que esta muchacha lo está cuidando. Y cuando ella siente el alboroto y cuando posiblemente se entera que murió Saúl, que murió Jonatán, que murieron otros 2 hermanos de él y que la batalla se perdió, su instinto inmediatamente fue agarrar al niño y protegerlo. Tengo que llevármelo, porque en realidad no había otro heredero. Entonces toma al niño, lo envuelve y sale huyendo
para ponerlo al resguardo en algún sitio donde los filisteos no lo puedan encontrar y matarlo, para exterminar por completo la dinastía de Saúl. Y entonces ella se va con el niño. Pero cuando está huyendo en el apuro y en la situación tan difícil en la que se encuentran, ¿qué pasa? El niño se le cae. Está llevando un muchachito de 5 años. Yo no sé cuánto pesaba, si era flaquito, si era gordito y todo. Pero un muchacho de 5 años no está fácil de cargar, ¿no? Y si vas huyendo, y yo no sé cuán robusta era ella tampoco. Pero ahí va con el niño porque ella va protegiéndolo a toda costa. Se le cae el niño y se le quiebran sus piernitas. Cuando se quiebran los huesos, se produce un dolor sumamente intenso. Traten de imaginar cómo sería para ese niño cuando ella lo recoge del suelo y tiene sus piernas partidas, fracturadas. Por supuesto, debió haber estado gritando a todo dar, ¿no es cierto? Pero ella agarra a su muchacho y se lo lleva, porque no lo va a dejar ahí. Ahora, ¿qué pasa con el niño? La Biblia simplemente nos dice que Mefiboset era tullido a causa de ese accidente que sufrió cuando su nodriza lo llevaba huyendo. Yo me puse a pensar, ¿cómo sería esta mujer por ese camino hacia donde ella se dirigió para poner el niño? Ella iba pensando, ¿a dónde me lo llevo? Que no lo encuentren, que no lo agarren. Quiero decirte que todo esto que te voy a decir de ahora en adelante son como mis vivencias pensando que yo fuera ella. Tú puedes ponerte en otra situación, porque la Biblia no lo dice, pero por estos pequeños detalles podemos inferir que pudo haber sido así, ¿no? Sin quitarle el crédito a la Biblia y sin ofender la inspiración que ella tiene. Se va con ese niño va gritando del dolor porque tiene las 2 piernitas partidas. Lo lleva hasta donde ella lo llevó, que después sabemos el lugar, se llamaba Lodebar, el sitio a donde ella se lleva el niño. Y al estar allá, en ese lugar, ese niño ha llorado por el camino. Yo no sé cuán distante era Lodebar del sitio donde estaba el campamento, donde el niño vivía con su papá, su abuelo y su familia. Pero tiene que haber sido cierta distancia, más o menos. Está sumamente triste ella por la situación y llega. ¿Y qué puede hacer? Es una mujer pobre, es una mujer humilde, es una mujer que no tiene recursos. Yo no sé cuántos médicos habían disponibles para ello, pero tiene un muchachito y ese niño está con ella desde que nació y ahora tiene 5 años y ahora tiene las 2 piernitas partidas. Entonces me imagino que le amarró con paños, con trapos, quizás con algún palo, le hizo un tipo de protección, de algo para ponerle sus piernitas en su lugar. No sé qué inventó para hacer. Lo que sí sé que tuvo que haber hecho algo. Cuando los niños se fracturan, y también los seres humanos, los adultos, pero los niños más que los adultos, los huesos se sueldan, se unen con facilidad. Pero si no están en su lugar, esa fractura se va a reducir, se va a solidificar y va a hacer, a desfigurar el miembro, ¿no? La parte donde se fracturó. Entonces, eso fue lo que pasó. Las 2 piernas de Mefiboset no pudieron ser atendidas por un buen traumatólogo para hacerle la cirugía de las 2 piernas y que le quedaran rectitas. Y entonces ella seguramente hizo lo mejor que pudo. Pero Mefiboset quedó tullido. ¿Cuánto tiempo demoró la curación de este niño? La Biblia no lo dice. Pero seguramente no fue de un día para otro. Tomó tiempo para que esas 2 piernas partidas, que no sabemos en cuántas partes se partieron, tomaran tiempo para sanarse
Pero lamentablemente cuando se sanaron, quedaron torcidas, quedaron mal y él quedó tullido, imposibilitado de caminar. Posiblemente se arrastraba al no tener la capacidad de sostenerse sobre sus dos piernas. Yo quiero decirte que yo como madre de 3 varones enfrenté muchas situaciones en las que mis hijos se fracturaron, se cayeron de la bicicleta y se rompieron una pierna, se lastimaron parte de un brazo. Recuerdo uno de mis hijos que bajándose de un autobús cuando venía de la escuela, mi hijo menor, se cayó porque el autobús no esperó que él se bajara completamente, sino que siguió su curso y el niño tropezó y se fracturó una mano y fue terrible, ¿no? Doloroso, lloraba muchísimo, pasé la noche entera con ellos y así fueron mis experiencias con los accidentes que tuvieron mis hijos. Así que yo me imagino, me puse en el lugar de esta mujer con este niño con sus 2 piernas fracturadas. Tenía que haberlo cargado todo el tiempo porque el niño no podía caminar. Dependía de ella para movilizarse de un lado para otro. ¿Cuánto tiempo duró esto? No sé. ¿Cuánto tiempo esta mujer estuvo con Mefiboset? No sé. La Biblia no lo dice. Lo que sí sé es que Mefiboset creció y se convirtió en un hombre. Y en el lugar a donde ella lo llevó, Lodebar, que se conocía como el basurero, como el lugar a donde iban las personas de baja estima, las personas despreciadas, las personas discapacitadas, las personas que no tenían no tenían valor social en aquel tiempo, vivían en Lodebar, en cierta parte de Lodebar. Allí lo llevó ella porque fue inteligente. Primero, yo creo que no tenía otro lugar mejor para llevarlo. Pero en segundo lugar, ella pensaría, jamás los filisteos van a pensar que un descendiente de Saúl va a vivir en un lugar como ese. Así que ahí no lo van a buscar. Definitivamente el niño ahí va a estar seguro. Y ahí estuvo hasta que se hizo un hombre. La Biblia registra que Mefiboset tuvo un hijo. No sé si esta mujer acompañó a Mefiboset en todos esos años. No sé si ella llegó a conocer el hijo de Mefiboset, porque la Biblia no lo indica. Pero lo que sí sé es que lo cuidó lo suficientemente bien como para llegar a convertirse en un hombre, como para llegar a estar en un lugar donde su seguridad física estaba segura y donde nadie le iba a hacer daño, porque eso era lo que ella hacía con él desde pequeñito y fue lo que hizo por él toda la trayectoria de su vida. ¿Por qué también puedo saber que ella actuó así? Porque en el capítulo 9, que tú puedes leer después, años después del incidente, David, ya rey, un día se pone a pensar y dice, ¿habrá quedado alguien vivo de la familia de Saúl? Cuando recién David había llegado a conocer a Saúl y a vivir en el palacio, ¿se acuerda que lo llevaban para tocar los instrumentos y toda aquella situación que se presentó? Él se hizo muy amigo de Jonatán y un día él y Jonatán, que tenían una amistad muy estrecha, se prometieron el uno al otro de que siempre iban a tener misericordia y amor y actos de bondad y compasión con las familias del uno al otro. Así que David se acordó de ese incidente, posiblemente estaba rememorando la situación de cómo fue toda esa invasión y qué pasaría. Y sería que todos murieron. Yo sé que Jonatán murió, pensaría David, yo sé que fulano murió, que Saúl murió, que el otro murió, yo sé de eso, pero ¿habrá quedado alguien? Y entonces le preguntó a Siba, que era uno de los sirvientes, si había quedado alguien de la familia
de Saúl. Y Siba le dijo, oh sí, lo puedes leer en el capítulo 9. Allí lo encuentras registrado en el capítulo 9. Dice en el versículo, lo voy a leer porque tengo tiempo. En el versículo, desde el versículo 1. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó, ¿tú eres Siba? A sus órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios?, volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Te das cuenta? ¿Y dónde está? En Lodebar vive, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Qué interesante. David busca a este muchacho, ya todo un hombre, para tener con él misericordia, para cumplir la promesa que le había hecho a Jonatán. Y lo encuentra vivo, lo encuentra en Lodebar, en la casa de Maquir. Maquir era un hombre rico que vivía en cierta parte de Lodebar y que le había dado a David cuando David estaba oyendo provisiones, alimentos para su ejército, y seguramente había tomado a Mefiboset y se lo había llevado a vivir a su casa. Y allí lo tenía. Entonces, cuando Siba le dice, oh sí, hay un hijo, pero está tullido, vive en tal lugar, en la casa de tal persona, David lo manda a buscar. Y la historia es hermosísima cuando David lo encuentra y lo ve. Yo no sé si David lo había visto desde pequeño. Es posible que sí, porque era amigo de Jonatán y tal vez lo había encontrado por allí en el campamento en algún momento. Esos detalles no lo sé. Lo que sí sé es que Mefiboset apareció vivo gracias a que su nodriza se lo llevó. Esta mujer, humilde, sencilla, cumplió su misión en todo momento. Se llevó a ese niño a ese lugar. ¿Cuánto tiempo lo cuidó? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios la usó para proteger al último miembro de la familia de Saúl y de esa manera preservar la dinastía que venía de ese reino y de ese grupo. ¿Qué tú y yo tenemos para aprender de esta mujer? ¿Qué tuvo ella que hacer para que en la Biblia nosotros hoy nos vamos a detener y vamos a meditar en el ejemplo de esta mujer? Yo pensé mucho mientras hacía mis apuntes de esta porción y llegaba a una conclusión. Seguramente, a medida que ese niño fue creciendo y que ella le vio la discapacidad, en más de una ocasión se sentaría a llorar y a pedirle perdón a Dios porque ese niño se le cayó. Porque nosotros tenemos la tendencia de que cuando nos sucede algo malo, ¿verdad? Inesperado, porque eso no fue intencional. Imagínate una mujer huyendo, quién sabe bajo qué presión, todo el mundo corría de un lado para otro y ella corriendo con ese niño, se le zafa ese niño, se le cae. Y eso no fue intencional, eso fue como muchas veces puede suceder. ¿Cuántas veces he escuchado historias de madres a quienes se le han caído los niños? He escuchado historias creo, una vez escuché una historia de una mamá o un papá, no recuerdo exactamente quién fue, quedando hacia atrás en reversa de su carro, no se dieron cuenta que había un niño detrás y le fracturaron sus piernitas también. Y en otra ocasión otros los habrán hasta
hasta matado, le habrán, qué sé yo, no sé. Esos incidentes pueden suceder en cualquier momento, pero estarse acusando y sufriendo toda la vida por algo que sucedió no tiene sentido. Yo me imagino que ella, al verlo, recordaba el incidente, pero seguía luchando y lo seguía cuidando y lo seguía protegiendo. Por eso se convirtió en un hombre. Por eso estaba allí. Ella nos dio un ejemplo de lo que es proteger y cuidar en cualquier circunstancia a nuestros niños. Ustedes saben, si me conocen bien y si han estado conmigo en otras oportunidades, que gran parte de mi vida y de mi ministerio yo lo dediqué en mis años productivos, ¿verdad? Porque ya estoy jubilada, ya estoy en otro nivel. Allá, si hubieran visto al técnico que hizo así, se hubieran reído como yo me estoy riendo ahora. En mis años de productividad y de trabajo, siempre busqué cómo despertar o levantar, es la palabra correcta, mi voz hacia la importancia de proteger los niños, de cuidar de los niños, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual y en el aspecto moral. Porque los niños son como una arcilla moldeable, se nos coloca en nuestras manos y nosotros tenemos el privilegio de ayudarlos a formar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Poniendo en ellos cosas que realmente les ayuden a enfrentar la vida positivamente o simplemente dejándolos que ellos hagan como ellos quieren. Y cuando yo miro este relato y cuando yo leo y yo medito y me imagino en todo lo que esta mujer sufrió protegiendo a ese niño, siento todavía que es nuestra responsabilidad ahora, en este siglo donde tú y yo estamos viviendo, de ser también entes de protección y de cuidado de la niñez. Este niño no nació de su vientre, pero nació de su corazón. Y ella lo cuidó en todo momento. ¿Y cuántos niños no nacen de nuestro vientre, pero debieran nacer de nuestro corazón? De un corazón susceptible a lo que Jesús dijo una vez cuando estuvo aquí en la tierra. Dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis. Cuídenlo. Quien le haga daño a uno de estos niños, mejor es que se cuelgue una piedra de molino y se tire a un lago y se ahogue y se mate. Fíjense ustedes, entonces nosotras estamos, y nosotros también, porque los papás tienen una función muy grande, de cuidar y de proteger ese segmento de la población que es tan vulnerable. Ustedes saben, yo me sentí conmovida al mirar una de estas noches un noticiero donde se vieron los niños que habían sido capturados y llevados a Rusia, quitados de sus padres de Ucrania. Los habían separado y se los habían llevado para allá. Cómo volvían, cómo abrazaban a sus padres y a su familia. Y no sé exactamente cuántos tuvieron el privilegio de encontrar a sus padres vivos, porque a lo mejor algunos padres murieron. Pero proteger y cuidar a los niños es una bendición. Es más que una bendición, es una responsabilidad que tenemos. Trabajar, cuidar a un niño discapacitado es una tarea muy difícil. Hoy día nosotros vemos cómo han aumentado todas estas enfermedades en los niños, cómo los niños con distintos niveles de discapacidad académica, intelectual, discapacidad emocional, discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad auditiva, de todos los niveles, de todas las formas, están multiplicándose. Creo que ahora más que nunca están naciendo niños en esa condición.
¿Usted se ha preguntado cuánto sufren unos padres, especialmente la madre? Porque la mayoría de las veces los padres salen a buscar el sustento para poder sostener la familia. Y cómo esa madre tiene que lidiar con esos niños discapacitados ahí todo el tiempo, muchas veces sin ayuda, conociendo que cada vez que sale con uno de sus hijos a la sociedad, afuera, todo el mundo la mira, todo el mundo la juzga, todo el mundo la critica. Muy pocos la ayudan, muy pocos se compadecen, muy pocos extienden la mano para decirle, estoy aquí para ayudarte. Por eso esta historia está en la Biblia. Porque nosotros los que estamos viviendo en este tiempo somos llamados a ayudar, somos llamados a practicar la compasión con estos niños y con los padres de estos niños. Mefiboset quedó huérfano de madre y de padre, pero nunca la nodriza lo abandonó. Estuvo con él hasta que se convirtió en un hombre y luchó a brazo partido para que ese muchacho, a pesar de tener la discapacidad que tenía, pudiera salir hacia adelante. Hizo todo lo necesario para cumplir con su función, ya no de nodriza, sino de la madre de un huérfano. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a crear esa sensibilidad que debe haber en nosotros los cristianos, pero mucho más en nosotras las mujeres, para extender nuestra mano, para ayudar a esos padres que lidian cada día con niños con discapacidad, con niños con problemas y dificultades. Mefiboset fue un bienaventurado porque David lo descubrió. David lo trajo a su casa. David lo puso al mismo nivel de sus otros hijos. Lo sentaba en la mesa, le devolvió todo lo que se le había quitado y lo hizo lo que él debió haber sido. Un príncipe descendiente de la familia de Saúl. Tú y yo podemos hacer lo mismo por cualquier niño discapacitado, por cualquier madre de tu iglesia, de tu vecindario, donde sea. Extiéndele tu brazo de apoyo, visítale. Y yo quiero en esta noche terminar este estudio, porque concluyendo con esto, quiero decirte que lo importante de esta historia no es que la mujer no le sepamos el nombre, y no es tampoco que la mujer haya hecho alguna cosa grandiosa. Lo que hizo fue cuidar de un niño y protegerlo, como tú y yo debiéramos hacer lo mismo siempre que Dios nos dé la oportunidad. Y en esta noche yo quiero aprovechar y terminar ofreciendo una oración de intercesión por dos niñas por las que hemos estado orando en nuestro culto personal aquí en nuestro hogar. Catalina y Briana. Catalina en este momento está hospitalizada. Si no ha salido del hospital, ayer el abuelito nos dijo que estaba hospitalizada. Tiene cáncer, Catalina. Apenas tiene 2 o 3 añitos nada más, 2 años. Y ya esa terrible enfermedad ha tomado posesión de su cuerpo. Yo no sé cuál es el plan de Dios con Catalina, pero yo voy a hacer lo que hizo la nodriza. La nodriza agarró al niño y lo protegió. Yo voy a orar por Catalina y voy a protegerla con mi oración. Voy a cubrirla con mi oración para que Dios haga por ella lo que Él crea conveniente. Y Briana ha estado sufriendo de unos ataques muy parecidos a la epilepsia que han estado afectando su vida. Está pequeña también y ya sufre los embates de las enfermedades. Yo voy a orar por ella. Yo no puedo ir y cuidarlas porque ellas están en otras ciudades, en otros países, pero desde donde yo estoy,
yo puedo cubrirlas con mis oraciones y pedir al Señor que su manto de justicia sea colocado sobre estas niñas, que Él toque esos cuerpecitos, que use los medicamentos, que use los médicos para darle a esas niñas sanidad, porque tu deber y mi deber es cuidar y proteger de los niños. Y podemos cuidar y protegerlos con nuestras oraciones. El Señor lo hará de la manera como Él cree y como Él sabe. Enviará sus ángeles y obrará de acuerdo a su voluntad. Pero yo puedo proteger a esos niños con mis oraciones. Yo sé que habrá muchos otros niños y si me acompañan hoy algunos de ustedes que tienen niños discapacitados, que tienen niños que están enfrentando problemas de salud, yo no lo sé, pero en esta noche se incluyen en esta oración por Catalina y por Briana y por todos aquellos niños. Que Dios los cuide, los proteja, los bendiga y les dé a cada uno de ellos lo que necesitan y a sus padres también para que puedan ser parte del reino de los cielos. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, gracias te damos en esta noche, porque en este único versículo de la Biblia aparece ese acto heroico de esta mujer que aparentemente creó una desgracia en la vida de este niño, pero que sabemos que no fue una desgracia, que resultó al final una bendición, porque ella estaba protegiendo al niño, pero tú también, Señor, lo estabas protegiendo. Gracias por cuidar de Mefiboset, gracias por darnos esa historia aquí en la Biblia y gracias porque en esta noche podemos interceder por los niños que tenemos ahora en la actualidad, en este tiempo, para que tú puedas actuar, Señor, de acuerdo a tu santa y divina voluntad en cada uno de esos casos. En esta noche yo quiero pedirte que tú bendigas a Catalina. Tú sabes, Señor, la enfermedad que está quejando su pequeño cuerpo. Pero tú también sabes, Señor, que te vas a glorificar de la manera como solo tú sabes hacerlo. Padre, envía tus ángeles para que cuiden ese cuerpecito. Envía tus ángeles para que la protejan. Y Señor, si es tu voluntad, dale la sanidad a esa niña, primero para honra y gloria de tu nombre, y en segundo lugar, para testimonio de sus padres, de manera que ella pueda crecer entendiendo que tú le has sanado y que tú la has bendecido. Haz tu voluntad en ella. También pongo a Briana en tus manos, Señor. Gracias por los progresos que ha tenido, pero permite que su cuerpo sea totalmente restablecido y que sus padres, su abuelita, sus tías, toda su familia, Señor, pueda alabar y glorificar tu nombre, porque tú trabajas en esos cuerpos infantiles como solo tú puedes hacerlo. Que se cumpla, Señor, tu voluntad. Y cualquier otro niño que tenga un problema de salud, una discapacidad, algún otro padre o madre que esté sufriendo en este momento, sé propicio a cada uno de esos casos, Señor. Desde acá nosotros los queremos proteger colocándolos en tus brazos, que son los brazos más seguros, porque son los brazos de la salvación y de la sanidad. Haz tu voluntad en ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos. Si Dios nos da vida y salud, nos encontramos el próximo lunes para otra lección. Si ya te conectaste, si ya te inscribiste, si ya estás listo para unirte a mi canal Mujer de Visión Humana, te agradezco que lo hagas y si no lo has hecho, por favor, inscríbete y activa la campanita para que te avise todos los lunes y en cualquier otro momento que yo coloque un video. Que Dios te bendiga,
Gracias por acompañarme en esta noche.